La definición de libertad era: libre es quien libremente obedece lo que necesariamente sucede. Y no había más discusión filosófica ni ponerse a leer autores. Hola a todos, ¿cuánto tiempo? Hace tiempo que no filmo nada. Hoy voy a hacer un video que tengo ganas de hacer desde el primero que hice en realidad, prácticamente, que es de cómo reconocer la posibilidad de que un grupo sea una organización coercitiva conocida coloquialmente como secta. ¿Bien? Yo siempre le termino diciendo secta porque coloquialmente justamente es como se le dice, pero no es la forma más correcta porque lleva a confusiones, es una forma también peyorativa y terminamos cayendo en debates sobre el significado de la palabra en vez de ir al grano de qué son estas organizaciones. Me voy a basar principalmente, además de obviamente mi experiencia personal, en el modelo BITE de Steve Hassan del libro Las técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas. Voy a cambiar algunos términos que están en el libro por términos que son sinónimos, pero actualizados. En realidad los únicos serían, en vez de control mental, sería manipulación psicológica, y en vez de secta destructiva, que es lo que él utiliza, sería grupo coercitivo u organización coercitiva. Las características que voy a describir, esto es importantísimo. Puede que cuando las vaya relatando piensen, esas características yo las veo en otros grupos de personas, en grupos de amigos, en grupos políticos, en grupos religiosos, están en familias, y no son organizaciones coercitivas. Pero justamente lo que tienen las organizaciones coercitivas es que tienen una cantidad de estas características importante. Tampoco la idea es hacer dos bolsitas y separar. Esto sí es una organización coercitiva y esta no, esta sí, esta no. No. Hay espectros, hay cosas que tienen características, algunas, pero no tantas, otras que tienen muchas características y no se les llama organización coercitiva. Pero bueno, la idea es que sepan más o menos cuáles serían estos comportamientos sociales negativos, para que los reconozcan. En realidad para una organización coercitiva o cualquier grupo humano que lo esté teniendo. No voy a hablar exclusivamente de la organización en la que yo estuve en esta ocasión. Probablemente mencione, porque esta vez sí hice un guión, porque estoy casi que resumiendo un libro, entonces va a ser cortito el video igual, no se vayan, pero voy a probablemente haga alguna acotación de mi propia experiencia, pero la idea es que voy a leerles este resumen que es del modelo BITE básicamente, y también hice más hincapié y me extendí más en los puntos que me parecen más importantes. Primero, ¿qué es el modelo BITE? El modelo BITE viene de una sigla en inglés que es Behavior Control, control del comportamiento, Information Control, control de la información, Thought Control, control de pensamiento, Emotional Control, control emocional. Mi inglés es maravilloso, como notarán. Control del comportamiento, obviamente lo voy a decir todo en español. Control de las conductas, reglas y regulaciones, restricciones de la actividad, monitoreo y sanciones. Monitorean constantemente la acción de los miembros y aplican sanciones en caso de que no se cumplan las normas. También pueden exigir la realización de actividades que antes no eran habituales para el individuo, como trabajar largas horas sin descanso o pedir dinero a familiares y amigos. Pueden controlar la conducta de los miembros a través de reglas estrictas, como la ropa que deben usar, los lugares donde pueden ir y con quién pueden hablar. También pueden controlar la actividad a través de sanciones como castigos físicos, privación de sueño o comida y otras formas de presión. Quiero aclarar que estos controles muchas veces no suelen ser explícitos en el sentido de que capaz que no te obligan, sino que te sugieren o te hacen sentir mal si no tenés estos comportamientos. A diferencia de lo que se puede llegar a pensar, en general no son tan directos. Suelen ser cosas más indirectas que se van inoculando a la persona. Bueno, esto va para todos los puntos, en realidad, lo que acabo de decir. Control de la información. Noticias, pensamiento crítico, medios de comunicación y acceso a la información. Controla la información que sus miembros reciben, limitando el acceso a medios de comunicación independientes y utilizando la propaganda para manipular la percepción del individuo. También suelen censurar la crítica y el pensamiento crítico, desalentando cualquier tipo de duda o cuestionamiento acerca de la organización.
Pueden controlar la información que sus miembros reciben, lo que puede incluir restringir el acceso a la información del mundo exterior o manipular la información que se les proporciona a los miembros para hacerles creer cosas que no son ciertas. O también se les puede decir directamente tales medios de comunicación mienten o no busques información en internet porque internet es toda mentira, o no escuches a tal persona porque está loca. Control del pensamiento. Los grupos coercitivos controlan las creencias, dogmas e ideologías de sus miembros a través de la manipulación de las enseñanzas y la filosofía del grupo. También suelen desalentar la crítica y hacer que los miembros acepten la creencia del grupo sin cuestionarlas. A menudo presentan una única visión del mundo que se les considera la única verdadera, desalentando cualquier otra perspectiva. Eso es clarísimo y se ve en montones de estas organizaciones. Además, se utilizan técnicas como la manipulación psicológica y de la percepción y la reducción o modificación del lenguaje para controlar el pensamiento. Acá les quiero dar un ejemplo que sí es personal, solo como ejemplo. En Nueva Acrópolis había muchas palabras que nos daban una definición concreta y era solo esa definición. Olvídate de filosofar o pensar o reflexionar acerca de ello. Una que es, creo que de las más importantes, era la definición de ¿qué es la libertad? Bueno, la definición de libertad era: libre es quien libremente obedece lo que necesariamente sucede. Y no había más discusión filosófica ni ponerse a leer autores. Eso es para poner un ejemplo. En este último punto me detuve más porque es algo que a mí me afectó muchísimo y me parece importante y lo puedo explicar mejor también. Detención del pensamiento. Rechazar el pensamiento crítico como negativo o peligroso. Los líderes de un grupo pueden enseñar a sus miembros que cualquier pensamiento o duda sobre el grupo o sus enseñanzas es peligroso y debe ser rechazado. Enseñar a los miembros a centrarse solo en los aspectos positivos del grupo. Los líderes pueden decirles a sus seguidores que deben centrarse solo en las cosas positivas del grupo y no prestar atención a las críticas o problemas. Los líderes pueden desalentar cualquier forma de cuestionamiento o crítica, diciendo que los miembros deben tener fe y confiar en el grupo y sus enseñanzas, y su líder muchas veces. Enseñar técnicas de meditación, oración o frases que fomentan la ausencia de pensamiento. Bien, en esto me extendí porque hubo un tema que a mí me hizo autolavarme el cerebro, por decirlo de una manera, que una frase que me dijeron dentro de Nueva Acrópolis fue: el ideal es perfecto, los idealistas no. Eso significaba, nuestra ideología, el ideal al que queremos llegar es perfecto, pero los que estamos acá no. Entonces, cada vez que algún dirigente cometía algún error grave, que yo incluso estoy hablando de que cuando empecé a repetirme esta frase, yo tenía unos 16 años. Entonces, todos, la mayoría, llevaban más tiempo que yo, y recuerdo particularmente de líderes cometiendo acciones que a mí me parecían cuestionables, considerando los valores de Nueva Acrópolis, y yo pensaba eso: el ideal es perfecto, los idealistas no, el ideal es perfecto, los idealistas no, y cada vez que dudaba sobre las acciones de los líderes, me repetía a mí misma esa frase. Era una forma de cortar el pensamiento y no cuestionar más sobre el tema. Bien, control de las emociones. Bueno, contra las emociones, sentimientos, actitudes y reacciones. Bueno, reacciones. A mí me decían que era muy espontánea, que la dama no podía ser espontánea. Hoy en día, bueno, espontáneamente no me pidan salir de noche porque estoy vieja, pero sí tengo una forma de comunicarme espontánea y me gusta de mí, no sé por qué estaría mal, pero bueno. Pueden controlar las emociones de sus miembros a través de la manipulación de sus sentimientos y actitudes. Pueden fomentar la dependencia emocional del grupo y desalentar la conexión con amigos y familiares fuera del grupo. Hay un adoctrinamiento constante. Manipulación y explotación de las emociones de los miembros para mantener su lealtad y conformidad. Fomento del miedo, la culpa y la vergüenza. Desaliento de las emociones negativas hacia el grupo o el líder. Y bueno, esas serían básicamente lo que es el modelo Byte. Yo quise agregar también dentro del mismo libro las secuelas que quedan al haber estado dentro de una organización coercitiva, de un grupo coercitivo por mucho tiempo, ¿sí? Consecuencias de haber estado en un grupo coercitivo. Una de las principales consecuencias de haber estado en un grupo coercitivo es la generación de fobias y otros problemas emocionales. Los grupos coercitivos utilizan técnicas de manipulación para crear miedo y controlar a sus miembros, y esto puede dejar secuelas emocionales profundas.
Los miembros pueden desarrollar miedo a ciertos objetos o situaciones que se asocian con el grupo coercitivo, como ciertos colores o lugares. En esto también quiero hacer una acotación. A mí esto me pasó, no me pasa tanto hoy en día, pero sí me pasó cuando empecé a trabajar con mi terapeuta y a hacer videos y a contactarme con otros miembros. Que hay ciertas cosas que me disparan como flashbacks, ¿no? Recuerdos, que no siempre son recuerdos que sean necesariamente malo el recuerdo, pero para mí todo lo que sea recordarme en Nueva Acrópolis me genera ansiedad y malestar. Entonces, por ejemplo, hay ciertas flores que yo tenía que comprar muy a menudo y que si no se conseguían flores para el templo, muchas veces te hacían mucho drama porque cómo no te esforzaste lo suficiente para conseguir las flores para el templo. Tener que recorrerme todo, Pocitos, por todas las florerías para conseguir las porongas flores para el templo. Entonces, me ha pasado esta última primavera que me topé con esas flores que las debo haber visto antes, pero no les presté atención antes y esta vez lo hice y me generó esa sensación de malestar y enojo. También me pasa la primera vez que sentí esto, o que lo reconocí, fue leyendo frases motivacionales. Las frases típicas motivacionales que son como un dogma, no sé, estas frases que aparecen de autoayuda en internet, en diferentes cosas, me recuerdan mucho a los dogmas de Nueva Acrópolis y a las frases que yo tenía que buscar muchas veces para las tarjetas de cumpleaños, para poner en diferentes lugares y eso. Y tener frases de ese estilo era muy común. Incluso había como un frasquito con frases donde sacabas tu frase del día y esas cosas. Y entonces esas frases a mí me generan inmediatamente pensar, no, mentira. Y entonces me la pongo a releer para ver si realmente es coherente lo que dice o no. O capaz que es coherente, pero no sé si está lo suficientemente explicado. Entonces las frases dogmáticas me generan ansiedad. Bien, bueno, otra cosa que me pasa también con esto con las consecuencias de haber estado en una organización es el tema de las fobias. Yo me di cuenta que esto no tanto al salir, sino más que nada antes de salir, cuando estaba adentro, yo tenía terror, mucho miedo a irme, porque no sabía quién era fuera de Acrópolis. Yo no era una mujer, yo no era Daniela, yo no era nada más que parte de Nueva Acrópolis, un ladrillo en Nueva Acrópolis. Esa era mi identidad. Entonces yo tenía realmente un terror que no logro explicarles. Imagínense lo que más les dolería perder. Bueno, eso. Tenía terror de salir. Creo que por eso demoré 4 años en irme después de arrancar con la depresión profunda a mis 21 años. Demoré 4 años en idas y vueltas que no me iba hasta que al final, por suerte, me ganó la depresión y me fui. Y años en terapia posteriores me di cuenta de todo lo que me había generado. Sigo leyendo. Otra consecuencia común es la pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Cierto. Los grupos coercitivos a menudo desalientan a sus miembros de tener amigos y relaciones fuera del grupo coercitivo. Y esto puede dejar a los miembros sintiéndose aislados y sin apoyo. A mí esto particularmente no me pasó, pero sí le pasó, yo diría que a la gran mayoría de los ex adeptos de sectas, de organizaciones coercitivas en general, que he conocido y que he hablado, que son muchísimos, de otros, además de Nueva Acrópolis. Es muy común cuando están muchos años que forman la mayoría de sus vínculos cercanos ahí. Incluso puede que tengan a su familia adentro. Pero si no es así, probablemente se hayan alejado, distanciado mucho emocionalmente de su familia, hayan perdido las amistades que tenían por fuera, y son personas que terminan sintiéndose muy solas al salir. Y también, bueno, eso puede ser una fobia también que les genere salir, pero al salir eso es algo que muchos tienen que batallar. No fue mi caso, yo mantuve mis amistades, pero es sumamente común. O sea, es más habitual que les pase eso que no pase como en el mío. Además, las tácticas de manipulación utilizadas por los grupos coercitivos a menudo hacen que los miembros se sientan confundidos y desorientados, lo que puede minar su confianza en su propia capacidad de tomar decisiones y evaluar la realidad. También es común que los miembros de un grupo coercitivo sufran daños en sus relaciones familiares y sociales, a menudo desalientan a sus miembros a tener contacto con amigos y familiares que no pertenezcan a la organización, y esto puede causar tensiones y conflictos en las relaciones. Además, los miembros pueden perder habilidades sociales, eso pasa mucho, y comunicación necesaria para interactuar con personas de fuera.
Otras consecuencias de haber estado en una organización coercitiva pueden incluir la pérdida de identidad personal, dificultades para adaptarse a la sociedad y problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Bueno, esto es todo sacado del libro y esto de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, bueno, me describe y creo que describe a muchos de los que hemos salido y hemos hecho el clic de donde estuvimos. Y acá, bueno, hay una lista, como un checklist de características de cómo saber si una organización es una organización coercitiva, digamos. No es que vayan a estar todas las características en una organización coercitiva, ni tampoco estas características son exclusivas para las organizaciones coercitivas, como decía al principio. Pueden estar en otros lugares, pero son características negativas, sea donde sea que las encuentren. Aunque sea una característica sola, no significa que sea una secta, pero es algo negativo. Bien. Líder carismático. Suele estar dirigida por un líder carismático que se presenta como un ser especial y con conocimiento superior a los demás. Control absoluto. El líder o líderes buscan controlar todos los aspectos de la vida de los miembros, incluyendo su comportamiento, pensamientos y emociones. Manipulación psicológica. Se utilizan técnicas de manipulación psicológica para controlar a sus miembros, como el aislamiento social, el control de la información y la imposición de reglas y rituales. Sistema de creencias cerrado. Presenta un sistema de creencias cerrado y dogmático, que no permite el cuestionamiento ni la crítica. Exclusivismo. Se presenta como la única opción verdadera y valiosa y descalifica a todas las demás opciones como inferiores o peligrosas. Cambios radicales en la vida de los miembros. Los miembros de una organización coercitiva pueden experimentar cambios radicales en su vida, como dejar de hablar con amigos y familiares, cambiar su estilo de vida o incluso renunciar a su trabajo o estudios. Explotación económica. La organización puede explotar económicamente a sus miembros, por ejemplo, pidiéndoles donaciones constantes o exigiendo la entrega de sus bienes. Pérdida de la identidad personal. Los miembros de una de estas organizaciones pueden perder su identidad personal y su sentido de individualidad al ser sometidos a las reglas y la autoridad del líder o del grupo. Control del tiempo. Se le puede controlar el tiempo a sus miembros exigiendo largas horas de trabajo, estudio o actividades religiosas. Y 10. Uso del miedo y la culpa. Pueden utilizar el miedo y la culpa para controlar a sus miembros, por ejemplo, amenazando con la expulsión o el castigo divino o el karma, si no cumplen con las reglas. Estas serían características básicas que están en el libro de Steve Hassan, que habla principalmente del modelo Byte, pero habla de muchas otras cosas, muchos casos. Les voy a dejar el nombre del libro y del autor. Es muy fácil de encontrar por internet. Y si les interesa saber más sobre diferentes organizaciones coercitivas y de cómo reconocerlas, les recomiendo los canales. Primero y primerísimo, el canal de Pablo Salum, Ley Antisectas, que tiene testimonios de gente que ha estado en montones de organizaciones de este estilo y además muchas explicaciones. Les recomiendo el canal de Tamayo, que tiene investigación de diferentes tipos, pero principalmente de estafadores y de organizaciones y grupos coercitivos. También les recomiendo el canal Herejes el Podcast, que tiene varios capítulos que están muy buenos porque hablan la historia de ciertos grupos, de cómo fueron creados, cómo empezaron y cómo evolucionaron. Y también les recomiendo Leyendas Legendarias, que tiene algunos capítulos donde también hablan de algunos grupos específicos y lo cuentan de forma bastante amena para hacer temas tan trágicos y con humor que, por más que sean temas bastante pesados, al tratarlo con cierto humor, bueno, considero que se vuelve también más fácil de digerir y también hasta, bueno, entretenido. Esos son los que se me ocurren, son los que yo miro. Igual lo más probable es que los conozcan más que a mí, porque me siguen 200 personas y ellos varios miles. Pero bueno, si alguien no los conoce, les invito a conocerlos. Y no tomen esto como algo, yo no soy psicóloga ni nada por el estilo. Esto es un resumen que mezcla el libro de Steve Hassan con partes de mi experiencia personal. Pero hay muchísima bibliografía, como les comenté, de décadas sobre este tema, así que también pueden buscar más. Si me llevo a encontrar otro libro que hable exclusivamente de esto y de una forma que realmente considere adecuada, también voy a pasar a resumirlo.
Espero les haya parecido útil y bueno, compartan la información. Muchas gracias.